Bien, buenas noches a todos los integrantes de este curso. Vamos a dar inicio a la segunda sesión correspondiente de esta semana, indicando que el día miércoles hemos tenido problemas de conexión. Empero, considerando que el ingeniero Luis Pajari va a dar solución a este asunto, felizmente hemos podido hacer la conexión el día de hoy, por lo que vamos a iniciar la sesión en su segunda parte, que corresponde a los medios de impugnación. Saludando a quienes están ya en conexión por plataforma virtual. Vamos a establecer lo siguiente. Hemos indicado en principio que los medios de impugnación son aquellos que se les ha otorgado a las partes conforme a lo que la ley ha prescrito, para que éstas puedan efectuar un reclamo, una observación respecto a algún acto jurídico procesal emanado tanto del juez, las partes como terceras personas. En su carácter general y doctrinal, hemos establecido ciertos aspectos que son fundamentales, esenciales, para poder considerar a los medios de impugnación desde un punto de vista amplio. Y en ese sentido, vamos a continuar esta segunda sesión precisando lo que son los presupuestos de la impugnación. Cuando hablamos de esos presupuestos, queremos indicar que son aspectos previos que debemos nosotros de establecer para poder presentar formalmente un acto de impugnación como tal dentro de un proceso judicial. En este caso, específicamente hablando de lo que son los procesos civiles judiciales, en relación a la aplicación del nuevo Código Procesal Civil. Dentro de estos presupuestos tenemos 6 aspectos que hemos tomado en cuenta y que vamos a desarrollar en la presente sesión. El primer presupuesto tiene que ver con el agravio. El agravio, o gravamen también, que en algunas legislaciones conforme a la doctrina se conoce, es el daño causado al impugnante, derivado del vicio que puede ser tomado en cuenta desde un punto de vista improcedendo o injudicando, derivado del vicio producido. El agravio llega a constituirse en una situación o circunstancia de injusticia que provoca un perjuicio al interés de alguna de las partes. Según el doctrinario Gossaini, el agravio es el perjuicio concreto que sufre el sujeto, se asocia con el interés que resulta ser una proyección del daño o interés insatisfecho o menoscabado que origina y materializa el ejercicio del derecho de impugnación. Cuando realizamos y llevamos adelante la tramitación de un proceso judicial, los actos jurídicos procesales que se llevan adelante, que se llevan a cabo, tanto por parte del juez, las partes o de terceros, pueden no estar revestidos de legalidad, de su regularidad o de la observancia a la normatividad, ya sea tanto en la forma como en el fondo. Y ese daño o interés insatisfecho o menoscabado, como lo ha expresado el autor que acabamos de mencionar hacia atrás,
debe ser objeto de reparación. Y esa reparación ha de traducirse en la solicitud que haga una de las partes o el interesado dentro del proceso, la solicitud que haga a través de un medio impugnatorio para que se restablezca a su normalidad o legalidad. El agravio, hemos indicado, puede contener vicios que afectan al acto jurídico procesal emanado, en este caso, del juez. Y esos vicios o errores pueden denominarse improcedendo, llamados también vicios de la actividad o infracción en las formas. De esa manera han de constituirse, pues, irregularidades o defectos o bien errores en el procedimiento en las reglas formales que se han establecido para su observancia como tal. Cuando hablamos de estas irregularidades o defectos en el procedimiento, nos estamos refiriendo específicamente a la forma, cómo se está tramitando un proceso civil. Y de ahí que surge el criterio en la que se le conceptúa como la inaplicación o aplicación defectuosa de las normas adjetivas que afecta el trámite del proceso o los actos procesales que lo componen. Cuando hablamos de norma adjetiva, nos estamos refiriendo a la norma procedimental. Y cuando hablamos del procedimiento, por supuesto, habremos de referirnos a la forma como se tramita el proceso civil. Entonces, de acuerdo a lo que se ha expresado de esa forma, los errores improcedendo se dan en la aplicación de la ley procesal. Y la ley procesal se halla contenida en los códigos de procedimiento o códigos procesales, como en nuestro caso, en Bolivia, el Código Procesal Civil. Lo cual impone una conducta al juez y a las partes en el desenvolvimiento del proceso. Podemos decir que estos errores de procedimiento producen la nulidad del proceso. Pueden dar en la constitución del proceso como presupuesto procesal, en su desenvolvimiento, en el transcurso del mismo, en las etapas procesales que se han de seguir consecutivamente una tras otra, o también al momento y en el mismo acto de dictar la sentencia, e inclusive luego de dictada la sentencia en el proceso judicial, en su ejecución. ¿Y por qué decimos que los errores de procedimiento producen la nulidad del proceso? Porque ya lo ha expresado el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, que es una garantía jurisdiccional que el Estado promueva el debido proceso. No basta con que a través de los órganos de administración de justicia se nos pueda establecer ante una pretensión deducida ante una autoridad competente, ¿no?, el inicio y el posterior trámite y culminación de un proceso. Podemos tener al proceso como tal, con todas sus formas, requisitos y condiciones que establece la ley procesal. Pero debemos de tener un debido proceso que aplique las disposiciones en la forma que regulan su actividad como tal. Entonces, en ese caso, el hecho de que no se observe, no se ejecute un acto jurídico procesal como dispone la ley,
entrando en ese error de procedimiento, ha de derivar, ¿no? Ha de tener como efecto la nulidad de esos actos jurídicos procesales. Y esa nulidad puede ser el resultado de un acto impugnatorio que ha presentado en su momento, conforme a las condiciones que establece la ley, el interesado a quien se le ha causado el agravio. Entonces, estos vicios o errores improcedendo se consideran desde ese punto de vista. Continuando con el análisis y la consideración sobre el error improcedendo, expresa otro entendido en la materia Quinteros Velasco, que consiste cuando actúa, el juzgador, contraviniendo las formas prescritas por la ley para la resolución, afectándose la forma de la sentencia. Con tal desviación o contravención se disminuyen las garantías de la litis, del proceso, y se priva a las partes de una eficaz defensa de sus derechos. Esta falla recae sobre la exterioridad de los actos. Entonces, refuerza lo que estamos analizando en este momento y lo que habíamos mencionado hacia atrás. Este vicio acarrea por lo general la nulidad del acto viciado y ello conduce al judicius residens de carácter negativo, lo cual implica la declaración de invalidez del acto cuestionado y, como efecto secundario, el retrotraer el proceso al estado inmediato anterior al de aquel en que se produjo el vicio. Y ojo, siempre y cuando este fuese determinante en el proceso. Vayamos a analizar un poco estos aspectos que acabamos de mencionar. La declaración de invalidez hemos expresado ha de retrotraer el proceso al estado inmediato anterior al de aquel en que se produjo el vicio. ¿Qué quiere decir esto? Que la nulidad habrá de afectar hasta el vicio más antiguo. Y es por ello que se anulan obrados, retrotrayendo todos los actos hasta el momento en que se produjo el primer acto jurídico procesal declarado viciado. Porque esa es la finalidad que tiene el órgano jurisdiccional o en su caso el órgano superior encargado de la revisión de la impugnación, que arguye la existencia de un acto jurídico procesal que ha sido dictado causando agravio en la forma, en el error, conteniendo error en el procedimiento. Y como ese es el resultado, entonces, la nulidad de obrados afectará a todos aquellos en los que el vicio haya tenido una sustancial afectación. El Código Procesal Civil al respecto menciona que se podrá, aun cuando un acto jurídico procesal tenga vicios que hayan afectado el procedimiento, si se ha logrado el objetivo, vale decir, se ha logrado la decisión de fondo, y la decisión de fondo ha sido dictada conforme a derecho, entonces esos actos habrán nomás de validarse como tal, porque se ha logrado la finalidad que se tiene con el inicio y tramitación del proceso. Recordemos siempre esos dos aspectos que giran en torno
al procedimiento. La finalidad inmediata del proceso es la obtención de la sentencia y la finalidad mediata es la declaración del derecho. Entonces, en este caso, en la forma, la finalidad inmediata es lograr sentencia. Y no por una nulidad vamos a retrotraer los actos procesales, afectando el que se haya logrado ya una resolución final que sí está enmarcada en el derecho, en la justicia, por lo que el juez deberá tomar en cuenta estos aspectos cuando vaya a declarar nulo uno o más actos jurídicos procesales. Entonces, la circunstancia en lo que corresponde a la declaración de la nulidad tiene que tomar en cuenta esos aspectos. Lo menciona, a propósito de lo mencionado, el artículo 105 del nuevo Código Procesal Civil nos dice lo siguiente. En su parágrafo segundo. No obstante, un acto procesal podrá ser invalidado cuando carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin. El acto será válido aunque sea irregular si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que el juez, el órgano jurisdiccional o el tribunal en este caso, encargado de la revisión de la impugnación, que solicita, reclama que se corrija un acto viciado y que afecta el procedimiento, tiene toda la facultad de que este acto sea válido aunque tenga esa irregularidad, tomando en cuenta el cumplimiento de su finalidad, del objeto procesal al que está destinado. Entonces, el espíritu del nuevo Código Procesal Civil ha de desechar aquellas nulidades que puedan afectar el desarrollo del proceso cuando en sí estos pueden ser declarados válidos por lo expresado anteriormente. Cuando se provoca indefensión, ahí el acto no puede ser convalidado bajo ningún motivo. Eso lo expresa el artículo 105, parágrafo segundo del nuevo Código Procesal Civil. Bueno, habiendo analizado y considerado los errores, los vicios o errores improcedendo, vale decir, en el procedimiento, que se hayan contenidos en el agravio como un presupuesto de la impugnación, revisemos los vicios o errores injudicando. Estos denominados también como vicios del juicio del tribunal o infracción en el fondo, ¿no? Configuran así irregularidades o defectos o errores en el juzgamiento. ¿Y a qué se refiere esto? Específicamente a la decisión que adopta el órgano jurisdiccional, ¿no? Que es distinto a los errores improcedentes, que tienen que ver con la forma de tramitación del proceso. Los errores, los vicios o errores injudicando, tiene que ver con la toma de decisión, con el razonamiento, con el análisis, la consideración que hace el juez de todo lo obrado, de todos los actos procesales realizados, entre ellos específicamente los más importantes, los de prueba, para tomar la decisión de fondo. Al respecto,
Escobar Fornos, ¿no?, destaca que los errores in judicando se dan en la aplicación de la ley sustantiva. ¿Y cuál es la ley sustantiva en materia civil? Es aquella que se encuentra contenida en el Código Civil, que es la que resuelve el conflicto de derecho planteado en el proceso. Ya no estamos hablando de la forma de tramitación, reiteramos, sino en este caso el agravio que se ha cometido y que es objeto de la impugnación tiene que ver con la forma en la que se ha resuelto el objeto principal del litigio. Y ahí, ¿no?, entonces hay un conflicto en la aplicación del derecho. Siguiendo con el análisis de estos presupuestos de la impugnación, en este caso el agravio y los vicios o errores injudicando, este vicio afecta el fondo o contenido de la decisión. La decisión que puede estar inserta, incluida, contenida en una sentencia o en su caso en un auto definitivo, que son los que terminan el proceso. Y se genera en la violación del ordenamiento jurídico, pero el ordenamiento jurídico sustantivo, aquel que se encuentra, donde se encuentra regulado los derechos como tal. En este caso, los derechos dentro del ámbito civil. ¿Y qué se da cuando se aplica al asunto controvertido una ley que no debió ser aplicada? ¿No? Puede ser un caso concreto. O cuando no se aplica la ley que debió aplicarse. O cuando la ley aplicable es interpretada o en su caso deficientemente aplicada. O bien cuando existe una violación a la ley. Entonces, esos aspectos en los que se ha incurrido en el error injudicando, un vicio o error injudicando, que afecta a la decisión del juez, entonces puede darse por varios de estos aspectos mencionados. A la violación del derecho, denominada también como error de derecho, se suma el error de hecho, que afecta indiscutiblemente el fondo, formando también así parte del vicio injudicado. El último tipo de error tiene que ver con la apreciación deficiente de los hechos, el error de hecho. Por tanto, en este caso, por el órgano jurisdiccional. Vale decir que habría ingresado en una valoración inapropiada de un medio probatorio, afectando la decisión del juez, la declaración de certeza sobre los hechos, y causa por ello agravio al interesado. Continuando con lo que consideramos como el agravio y los vicios o errores injudicando, este vicio genera la revocación, vale decir, el judicium decisorium, la rectificación directa del vicio o error, dejándose sin efecto la decisión que ocasionó el agravio y emitiéndose otra resolución judicial adecuada y correcta. Entonces, revocar quiere decir, vamos a dejar sin efecto el acto jurídico procesal que ha sido impugnado. En este caso, cuando se trata de vicios o errores injudicando, se solicita la revocatoria, vale decir, dejar sin efecto el acto jurídico procesal de decisión, ¿no?, de decisión.
y en su lugar, cuando se revoca esa decisión, se emitirá, se pronunciará una otra resolución judicial, esta vez por parte del Tribunal Revisor de la Impugnación, que va a corregir y va a adecuar de manera correcta la decisión que debe emitirse sobre el fondo de la causa, sobre el objeto del litigio. Con todo esto, podemos indicar que ya sea que se trate de vicios improcedendo, vale decir, en el procedimiento, o se trate de vicios injudicando, vale decir, vicios o errores en la toma de la decisión para solucionar el caso concreto, las causales de impugnación, en general, deben constituir vicios o errores trascendentes y no irrelevantes. ¿No? Vale, indicamos que tienen que ocasionar agravio a alguno de los sujetos procesados. Y puede afirmarse que es causal general para acceder a la vía impugnativa la injusticia de la decisión adoptada por el juzgador. ¿No? Y cuando hablamos de injusticia, podemos referirnos en sus dos aspectos. Injusticia que tomada en la decisión del juzgador, ya sea en la aplicación o tramitación del proceso, o injusticia en la toma de decisión de fondo en la que resuelve el conflicto. Otro aspecto que se considera como un presupuesto de la impugnación, no, seguimos en esa consideración, encontramos a la legitimidad. Primero, hemos visto que debe existir, para que podamos impugnar un acto jurídico procesal, debe existir un agravio. Ya lo hemos desarrollado como tal. Luego, tiene que existir legitimidad. A propósito, Redenti sostiene que para que la impugnación pueda después venir a ser objeto de cognición, conocimiento y de decisión por parte del Tribunal Revisor de la Impugnación, en lo que tiene de intrínseco, la ley exige de ordinario un requisito o presupuesto procesal, sustancial, ¿no? Tanto procesal como sustancial. A saber, que se pueda aducir, y aquí viene, ¿no?, un interés legítimo para impugnar. Este normalmente está representado o constituido por el vencimiento de la parte que quiere quejarse o gravarse de la sentencia. La impugnación se desarrolla al interior de un proceso, razón por la cual su ejercicio es realizado solamente por los sujetos que integran la relación jurídica procesal. ¿Quiénes son los sujetos que la integran? Son el demandante y el demandado, que, unidos al órgano jurisdiccional, han de configurar una relación jurídica procesal que origina a su vez tanto derechos como obligaciones dentro del proceso. Un derecho que se origina a raíz de establecerse esta relación jurídica procesal es el derecho a la impugnación. Las partes, tanto demandante y demandado, tienen ese derecho subjetivo de impugnar los actos jurídicos procesales emanados del juez, del órgano jurisdiccional. Específicamente por aquellos cuyo interés es lesionado por el acto viciado. Pero
podemos incluir a los terceros legitimados. Entonces, volvemos a la definición que nos ha otorgado Redenti, cuando dice que la ley exige un requisito o presupuesto procesal sustancial. Dentro del presupuesto procesal encontramos que tienen legitimidad para presentar una impugnación las partes que han intervenido dentro del proceso. Dentro del presupuesto sustancial podemos indicar que una decisión tomada en un proceso, como por ejemplo una sentencia, afecta al demandante y al demandado como partes del proceso, pero también puede afectar a terceras personas que no han intervenido en el proceso. Entonces, no estaríamos hablando de un requisito o presupuesto procesal. Estaríamos hablando de un requisito o presupuesto sustancial. ¿Qué quiere decir esto? Que la decisión, la sentencia, afecta a los derechos sustanciales de fondo de un tercero y en razón de esa afectación que tiene respecto a una sentencia, puede estar legitimado, si es que así lo ha demostrado ante la presentación de su recurso de impugnación, puede estar legitimado para impugnar el acto jurídico procesal de decisión, que en este caso es la sentencia. Entonces, de lo anteriormente dicho, encontramos la razón de ser que, por ejemplo, se establece en lo que corresponde a los recursos procesales, cuando dice: que un recurso como tal, como es el recurso de apelación, ¿no?, puede ser interpuesto inclusive por terceros. El artículo 251 del nuevo Código Procesal Civil nos dice lo siguiente. Artículo 251, legitimación. Cualquiera de las partes indica, y aquí viene lo expresado hace un momento atrás, incluso los terceros están legitimados para ejercitar el derecho de impugnación de las resoluciones que les causaren agravio. Entonces, deducimos que el tercero que no ha intervenido dentro del proceso debe demostrar fehacientemente en qué consiste el agravio sufrido a sus derechos. Y eso le va a dar la legitimidad como presupuesto para la impugnación que se exige para la presentación de cualquier medio impugnatorio. La legitimación para obrar, legitimatio ad causam, es totalmente distinta a la capacidad procesal, legitimatio ad processo. Podemos decir que la ausencia de la primera, la legitimación de obrar en un proceso determinado, significa que este proceso es válido, pero el juez no puede emitir un pronunciamiento, una sentencia, sobre el fondo del litigio. Ahora, por el otro punto de vista, la ausencia de la segunda, la legitimatio ad processum, la capacidad procesal, por constituir un presupuesto procesal, determina la invalidez de la relación jurídica procesal y como efecto
y con mayor razón el juez no puede resolver el fondo de la litis. Siguiendo con la consideración de este presupuesto de la legitimidad, en efecto, ¿no? Para poder impugnar un auto determinado, resulta necesario haber tenido intervención directa o mediata en él, o en su caso, ser alcanzado por sus disposiciones de manera tal que justifique el interés jurídico. Resumida en resumen, lo que hace un momento atrás habríamos establecido. Cabe señalar que los representantes o apoderados de las partes requieren de poder específico, ¿no? Que incluya la interposición o tramitación de los recursos ordinarios y extraordinarios, así como las diversas instancias y etapas de aquellos, ¿no? Facultades para intervenir en estas instancias. Y en caso de delegación, la delegación del mandato que ha sido conferido mediante poder para representar a una de las partes, esa delegación de ese poder o de ese mandato contenido en un poder debe tener la expresa autorización para ello por parte del mandatario. Todo eso se expresa en lo previsto en el artículo 35, 42 y 43 del Código Procesal Civil actual. Pero bueno, como en toda regla general, tenemos excepciones, se exceptúan los casos de representación sin mandato establecidos en el artículo 46 del nuevo Código Procesal Civil, ¿no? La representación sin mandato. ¿Y a qué se refiere esto? Es aquella que tiene que ver, ¿no?, con la intervención del esposo o esposa por su cónyuge, la intervención de los padres por los hijos, o los hijos por sus padres, el hermano por el hermano, suegros por yernos y nueras, o nueras y yernos por sus suegros, los socios y comuneros, ¿no?, y demás. El único requisito, en este caso, de excepción del artículo 46, en los que los representantes de las partes no requieren poder, es que la o el representado, hasta antes de la sentencia, ratifiquen todo lo actuado en su nombre. Entonces, en este caso, ¿no?, la excepción es este artículo 46 y a quienes acoge la representación sin mandato. El tercer presupuesto procesal. Hemos visto el primero, que es el agravio, demostrar en qué forma se nos ha causado perjuicio a nuestro interés o derecho. Lo segundo es la legitimación, vale decir que la ley procesal y el órgano jurisdiccional nos reconozcan suficientes facultades para poder intervenir a través de un medio de impugnación de uno o más actos jurídicos procesales. El tercer presupuesto es el acto impugnable. Por lo general, los actos jurídicos procesales son susceptibles de ser impugnados, ¿no? Esa es la regla general. Salvo en contados supuestos previstos expresamente por el ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Es presupuesto de la impugnación que el acto comprendido en ella no esté calificado por la ley como inimpugnable. Caso contrario, deberá ser desestimada de plano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Solo la ley puede establecer que un acto jurídico procesal no sea motivo de impugnación. Solo la ley. La regla general
es que todos los actos jurídicos procesales son impugnables, vale decir, pueden ser objeto de reclamación, ¿no? De observación como tal. Y eso es también lo que se toma en cuenta como una disposición en el nuevo Código Procesal Civil, por ejemplo en su artículo 250, que dice impugnabilidad de las resoluciones judiciales, y lo expresa en su parágrafo primero de la siguiente forma. Las resoluciones judiciales son impugnables. Por lo tanto, esa es la regla general. Salvo disposición expresa en contrario. ¿Y cuál es esa disposición? Es la ley. Asimismo, podemos decir que la ley determina los casos de procedencia o improcedencia de la impugnación. Esto difiere mucho a lo anteriormente indicado. ¿Por qué? Porque si los actos, las resoluciones judiciales son impugnables, entonces no son impugnables por todos los medios de impugnación conocidos, sino que dependiendo al tipo de acto jurídico procesal, ¿no? En especial aquellos que son de decisión, le corresponde un tipo específico de medio de impugnación, en este caso, un tipo específico de recurso procesal. Entonces, de esa manera nos damos cuenta de que en su primer caso, todos los actos jurídicos procesales son impugnables. La excepción es que la ley indique cuáles no son impugnables. Segundo, de todos los actos jurídicos procesales sometidos a impugnación, no todos proceden a ser impugnados con el mismo medio de impugnación, en este caso con el mismo recurso procesal. Por lo tanto, estos habrán de tener casos de procedencia o improcedencia de la impugnación, dependiendo del tipo de resolución que haya dictado el órgano jurisdiccional y del tipo de recurso procesal que se quiera utilizar. Bueno, siguiendo, vamos a llegar a lo que son los presupuestos de la impugnación referidos a la formalidad. La impugnación precisa de una serie de condiciones formales como los requisitos de admisibilidad, por ejemplo, ¿no? Entre estos requisitos podemos encontrar varios aspectos que la ley procesal establece y que son de obligatorio acatamiento bajo la premisa de que si no son cumplidos como tal, no será admitido la impugnación presentada. Fuera de estos requisitos, también tenemos un tiempo establecido para presentar la impugnación, que es el plazo, ¿no? En el cual debe plantearse y que es de carácter perentorio, ¿no? Perentorio vale decir que llegado a su término culmina y las partes o los interesados que no hayan presentado un medio de impugnación, al haberse vencido el plazo, precluye su oportunidad de hacerlo, ¿no? Para hacer conocer su reclamo al órgano jurisdiccional superior. También dentro de estas condiciones formales tenemos la adecuación del recurso al acto que se impugna, ¿no? Lo que mencionábamos, también parte de la formalidad. No todos los recursos habrán de impugnar todos los actos
o de decisión, sino cada recurso con cada acto establecido por la ley. Otra formalidad que se exige es la indicación expresa del agravio, lo que indicábamos hace un momento atrás, ¿no? ¿En qué consiste eso? La fundamentación. La sustentación de la pretensión impugnatoria. ¿En qué base se sustentan nuestros reclamos? Deducidos a través de un medio impugnatorio. Y pueden existir también otras formalidades establecidas por la ley. Los mismos que, valga la redundancia, si no se cumplen, originan pues el rechazo por parte de quien habrá de admitir el medio de impugnación presentado. Como presupuesto de impugnación, y que ya lo habíamos mencionado también como parte de la formalidad, se encuentra el plazo, ¿no? El plazo es el espacio de tiempo que establece la ley para la realización de uno o más actos jurídicos procesales. Y por supuesto, este plazo ha de ser observado a manera de establecer de manera coherente un tiempo determinado para que el proceso se tramite y llegue a una decisión final y se obtengan resultados oportunos y a la brevedad rápidos para que las personas que están dentro del proceso judicial tengan una administración de justicia efectiva. Las impugnaciones, para que puedan surtir sus efectos y cumplir con la finalidad, han de tener límites temporales en su proposición, que se denominan plazos, ya lo hemos indicado, ¿no? De esa forma, la impugnación está sujeta a un plazo perentorio dentro del cual debe plantearla el interesado, siendo denegada si se formula extemporáneamente. Esta regla de los plazos procesales está sometida al principio de preclusión procesal, que dice que si los interesados, las partes, no han realizado un acto procesal en un determinado tiempo establecido por la ley, la oportunidad de realizar ese acto, que en este caso es un acto de impugnación, precluye, es decir, culmina, se extingue. Por lo tanto, ya no puedes realizarlo más. Y es causal de denegación de una impugnación, en este caso, si se ha formulado extemporáneamente. Dicho plazo se justifica porque la facultad impugnatoria, además, no puede ser perpetua. Al plantearle un plazo a las partes que quieren que pueden utilizar un medio de impugnación, ¿no? Le estamos advirtiendo de que todo debe tener un momento adecuado y que no se le puede esperar de manera indefinida a que pueda o no realizar un acto de impugnación. Entonces, esa facultad impugnatoria no puede ser pues indefinida. De no haber un límite temporal para su ejercicio, no adquirirían firmeza las decisiones judiciales y no habría entonces seguridad jurídica. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, seguridad jurídica se entiende desde el momento en que las partes tienen la certeza de que la decisión que se asuma, sea positiva, sea negativa, ¿no?,
pueda cumplirse en un determinado tiempo. Si no, estaría sometida a un estado pendiente a la espera de una impugnación. Y por lo tanto, estaríamos en un problema. El plazo se computa de acuerdo a la regla general de los plazos previstas en el artículo 89, 90, 91 y 84 del Código Procesal Civil, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la regla general del plazo establece que un plazo se inicia al día siguiente hábil de la notificación con el acto procesal o decisión. Solo cuando la ley establece que un plazo ha de correr de momento a momento, vale decir, desde la hora, ¿no? Hora y minutos establecidos de la notificación, correrán de momento a momento. A partir de ese mismo instante corre el plazo. Entonces, la ley puede establecer esta circunstancia excepcional. El transcurso de los plazos se los hace por días hábiles actualmente con el nuevo Código Procesal Civil. Se cuentan días hábiles y no así los días inhábiles. Hay una excepción a este hecho cuando los plazos exceden los 15 días. Cuando estos plazos, reiteramos, exceden, entonces han de computarse tanto los días hábiles como los días inhábiles, ¿no? Y finalmente, los plazos vencen el último momento hábil del horario de funcionamiento de los juzgados y tribunales del día respectivo. Pero también hay una excepción. Sin embargo, si resultara que el último día corresponde a día inhábil, el plazo quedará prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. Entonces, de esa forma, vemos cómo transcurren los plazos. Siguiendo el análisis de estos presupuestos para la impugnación, encontramos la fundamentación. No resulta suficiente que se observe, reclame o refute simple y llanamente algún vicio o error, ya sea en el procedimiento o en la toma de la decisión de fondo, sino que es exigible además señalar los fundamentos de hecho y de derecho que permitan llegar a esa conclusión y que justifiquen la declaración de ineficacia o invalidez. O sea, vamos a decir, que vayan a demostrarle de manera clara y concreta al órgano jurisdiccional revisor la existencia del vicio, de su trascendencia y del agravio ocasionado al recurrente. Esta fundamentación, por supuesto, que ha de observar tanto bases procesales, doctrinales, jurisprudenciales, constitucionales, ¿no?, conforme a los principios generales y específicos del derecho en litigio. La fundamentación, por lo tanto, podemos indicar que es el requisito esencial para la admisibilidad de una impugnación. ¿No? Específicamente, cuando se trata de un recurso procesal, porque es el alma mater de dicha impugnación. Si la parte que impugna no precisa, no justifica, ni fundamenta el perjuicio, no puede emitirse un recurso procesal, porque no existe una impugnación por la simple impugnación. Entendemos que el papel aguanta todo,
y que podemos nosotros decir que no estamos de acuerdo con una decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, pero debemos precisar en qué consiste nuestro desacuerdo y en qué nos basamos tanto doctrinal, jurisprudencial, constitucional o procesalmente, en qué nos basamos en esa observación. Y a partir de eso, demostrar el agravio que genera a nuestro derecho. Para que sea completa la fundamentación, debe indicarse cómo debe interpretarse correctamente la ley o cómo repararse el perjuicio causado. Entonces, le damos a entender al órgano jurisdiccional superior que conoce la impugnación de qué manera se debía haber tomado la decisión que es objeto de la impugnación, ¿no? Con la interpretación de los hechos y del derecho en forma debida, con el fin de reparar la injusticia o ilegalidad de la resolución impugnada. Bueno, hasta ese punto hemos visto cuáles son los presupuestos para la impugnación. Vale decir, qué aspectos debemos tomar en cuenta nosotros en el ejercicio de la profesión para poder presentar un medio de impugnación que en este caso sería un recurso procesal en el afán de poder corregir y restablecer un estado de cosas en los que ha sido afectado a raíz de un agravio contenido en la decisión que ha tomado el órgano jurisdiccional. Pero bueno, fuera de revisar los presupuestos para la impugnación, los aspectos previos para presentarla, debemos de tomar en cuenta también cuáles son los principios de la impugnación. Como todo lo que se establece en derecho, los principios forman parte fundamental para el ejercicio de este derecho. La doctrina, pero podemos indicar que no es uniforme respecto de cuáles son los principios que rigen la impugnación. Existen muchos criterios, ¿no? Hay quienes se acogen a una teoría y otros que se acogen a otra, pero corresponderá su análisis y consideración posterior, ¿no?, a la teoría de la impugnación, quienes habrán de plantear cierta uniformidad y coherencia al momento de establecer los principios. Pero, entonces, es bueno referirnos a ciertos principios que son tomados en cuenta por la generalidad de quienes han estado analizando a los medios de impugnación como tal. Y un primer principio podemos indicar que es la recurribilidad de los actos procesales. Y ya lo habíamos mencionado hace un momento atrás. Dado que los actos jurídicos procesales son actos humanos, ¿no?, están expuestos a la falibilidad del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano no es perfecto. Que el ser humano, en este caso, el juez, siente, se preocupa, tiene problemas, tiene alegrías, tiene días en los que se encuentra bien, días en los que se puede encontrar mal, por diversas circunstancias de salud, social, familiar, de trabajo, etc. Las recargadas tareas que tiene el órgano jurisdiccional, los jueces hacen también, tienen su efecto en la toma de decisiones, ya sea por la fatiga, el cansancio, o también pueden existir algunas otras circunstancias muy variadas que pueden afectar su decisión
de una u otra forma. Por lo tanto, todos esos actos procesales que emite el juez, esos actos procesales de decisión, son pues, en ese entendido, susceptibles de revisión. En algunos casos, por el propio juez y en otros por el superior jerárquico. Por la revisión se busca poner en relieve la falta de certeza del acto cuestionado. Excepcionalmente, la norma procesal prescribe que ciertos actos son inimpugnables. En consecuencia, no pueden ser objeto de revisión, pero solo en casos expresamente señalados por la ley. Otro principio de la impugnación es el interés del perjudicado o agraviado. La parte perjudicada con el acto viciado debe tener interés legítimo en cuestionarlo, haciendo uso de los medios impugnatorios. Y en este caso, un aspecto relevante de este principio, ¿no?, es que quien se siente perjudicado o agraviado no debe consentir ni expresa ni tácitamente el acto jurídico procesal de decisión que le perjudica o le agravia. Hay consentimiento expreso cuando el afectado acepta fehacientemente dicho acto, por más que sea irregular o viciado. Hay consentimiento tácito cuando deja transcurrir el plazo que tenía para impugnar o procede a ejecutarlo o cumplir. O, en su caso, no lo cuestiona en la primera oportunidad que tuvo. Quien consiente, en otras palabras, quien admite, quien acepta, no puede impugnar válidamente. La ausencia de consentimiento otorga la legitimación para la impugnación. Caso contrario, no. No existen las impugnaciones de oficio, salvo los casos en que por estar afectada una norma de orden público, el juzgador debe aplicar de oficio el remedio de la nulidad, o el caso en el que la norma procesal ha dispuesto la consulta al superior en grado. Otro tercer principio tiene que ver con que la impugnación debe circunscribirse al vicio o error advertido. Está relacionado con el agravio o la contravención a una norma de orden público que encierre el acto viciado. Pero únicamente estos elementos deben merecer la atención de la instancia revisora. Vale decir, si solo una parte del acto está viciado y el resto es válido, el acto de revisión debe limitarse a anular o revocar aquella parte, dejando subsistente lo demás. Sin embargo, si en el examen del acto viciado y o erróneo se encontrase que existen otros actos no reclamados que afectan a las normas de orden público, vinculantes e imperativas, en tal caso, el efecto de la impugnación es extensivo y obliga al juzgador revisor a declarar de oficio la nulidad de todos estos actos o de todo lo actuado inclusive. Respecto a esto, el órgano jurisdiccional superior revisor, quien conoce la impugnación y debe decidir si procede o no procede, solo tiene que circunscribirse a la revisión del acto viciado que se ha reclamado, se ha advertido, se ha observado en el medio de impugnación presentado. Caso contrario, estaría actuando ultra petita y podría ser sometido a un proceso por responsabilidad en la función que ejerce como director del proceso. Estaría el juez en ese caso asumiendo
el rol de parte. Y eso no puede suceder. Si una de las partes no presentó, no advirtió otros actos viciados, entonces no es culpa del órgano jurisdiccional revisor, que solamente deberá emitir resolución por lo expresamente señalado en los fundamentos de la impugnación presentada. La ley, respecto a esto, pero aclara que cuando se trata de vicios o actos que afectan al orden público, entonces ahí el juez debe actuar de oficio. Otro principio de la impugnación es aquel que indica que se prohíbe el uso de dos recursos o medios de impugnación contra el mismo acto. De acuerdo a lo que se ha revisado y se tiene en la doctrina procesal, no está permitido el uso de dos recursos contra una misma resolución. Además que se debe tomar en cuenta lo que son las instancias del proceso y los órganos jurisdiccionales llamados por ley a revisar y resolver la resolución judicial impugnada en las etapas procesales que se han dispuesto. No puede presentarse dos o más medios de impugnación contra el mismo acto. Habrán de ser desestimados o denegados y únicamente se aceptará, ¿no?, el uso del medio de impugnación que en primer lugar se estableció. Cuando se habla de tener en cuenta lo que son las instancias dentro del proceso, de la misma manera, ¿no? Vale decir, las instancias dentro del proceso o las instancias de un proceso respecto a otro tipo de proceso se toman en cuenta en relación a la impugnación. Otro principio de la impugnación y que se configura en nuestro Código Procesal Civil es el de la renunciabilidad o irrenunciabilidad antelada de hacer uso del derecho de impugnar. Bueno, en este caso debemos tomar en cuenta que la pluralidad de instancias es una garantía constitucional. La pluralidad de la instancia se le entiende como lo expresado en el nuevo Código Procesal en su artículo 11, que dice, artículo 11, criterios de competencia, parágrafo segundo. Todo proceso tendrá dos instancias, salvo aquellos que por ley se tramiten en única instancia. Entonces, la pluralidad de instancia ha de tomar en cuenta la aplicación y velar, precautelar, porque se establezca la seguridad jurídica. Hemos visto que por intermedio de la falibilidad humana, de que el ser humano tiene errores, los comete y puede llegar a causar bajo ese error una injusticia, entonces es deber de la ley establecer una garantía a favor del perjudicado para que pueda acudir a un órgano jurisdiccional superior que restablezca el perjuicio o agravio ocasionado. Entonces, el derecho a la impugnación, la forma de hacerla efectiva, se indica, según la doctrina, que no se puede renunciar de antemano a este derecho. No se puede renunciar de antemano,
no podemos indicar al inicio de un proceso que estamos renunciando al derecho de impugnar las resoluciones judiciales que van a salir en el futuro. Eso es ilógico, no coherente y por lo tanto no admisible. Empero, por el principio dispositivo que rige en el nuevo Código Procesal Civil, principio dispositivo que atinge a las partes y a su voluntad de decidir qué hacer y qué no hacer respecto a los derechos disponibles que tienen, las partes pueden renunciar a este derecho, entendiéndose que consienten la ejecutoriedad de la resolución sujeta a la impugnación. Pero esto se da cuando se ha dictado ya la resolución, se ha notificado con la resolución, ya conocen la resolución. Por lo tanto, al aplicar el principio dispositivo previsto en el artículo 1, numeral 3 del nuevo Código Procesal Civil, se hayan facultadas las partes de renunciar a la impugnación. Entonces, vale reiterar, recae sobre derechos disponibles que hacen que la pretensión discutida sea renunciada. La limitante sería que se afecten normas de orden público como en el anterior caso. Bueno, distinguidos postulantes o participantes, miembros de este diplomado y del módulo de los medios de impugnación, hasta aquí hemos revisado lo concerniente a la doctrina y a los aspectos generales de carácter procesal que han de referirse específicamente a lo que debemos tomar en cuenta para poder ejercer el derecho a la impugnación, el de presentarlo ante el órgano jurisdiccional, ¿no?, llamado por ley, para poder reclamar respecto a un acto procesal. Como ustedes se han podido dar cuenta, debemos de observar los presupuestos para la impugnación, así como los principios que nos orientan. ¿Con qué fin? Con la finalidad de poder lograr, ¿no?, la finalidad de poder establecer las alternativas suficientes para que las personas que se encuentren dentro de un litigio puedan tener la certeza de que se les ha otorgado las alternativas de hacer valer todos sus derechos, de escuchar todos sus reclamos y de esa forma aplicar el derecho como corresponde y tener una buena administración de justicia. Hasta este momento les agradezco mucho y bueno, si es que hay alguna interrogante respecto a lo que acabamos de ver, estoy presto a absolver. Tienen la palabra quienes están presentes en plataforma virtual. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Con quién tengo Doctor, el gusto? doctor, ¿Con quién tengo el gusto? Robert Tomás, Robert, acá está, tu nombre ya salió. Robert, quería dime. preguntar sobre el trabajo que ya lo ha subido a la plataforma y para cuándo es. Voy a subir el día de mañana el trabajo que correspondería a esta primera semana. Pero como no hemos pasado el día miércoles, entonces debemos una sesión. Considero que el lunes vamos a acabar esa sesión de la primera semana y en ese caso entonces con eso estaríamos completando las 3 sesiones de la semana para los trabajos de esa primera semana.
Ya está bien, doctor, para estar realizando, que no se nos acumule, decía. Sí, sí, para que no haya esa acumulación. Mañana ya va a estar eso, no se preocupe, Robert. Ya, gracias, doctor. Bueno, considerando que no hay más comentarios, entonces les agradezco mucho por su atención. Deseo que ustedes tengan un excelente fin de semana. Tenemos un evento electoral muy importante domingo y los esperaría el día lunes en los horarios que ya hemos establecido, ¿no? Con anticipación. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Robert.